Sabemos que hemos estado en confinamiento, esto continúa, aún no sabemos por cuánto tiempo, pero sabemos que Dios tiene el control de todo. Y lo más importante es, como dice Romanos, que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y estoy seguro que en medio de todo este proceso, algo bueno Dios va a sacar para hablarnos y para enseñarnos. Hoy, escuchando el mensaje de Susi, va muy de la mano con lo que yo quiero hablarles. Porque no debemos nosotros de acomodarnos. Al contrario, hay que descansar, pero debemos de entender que ya vendrá el tiempo en donde se va a reactivar todo. Se va a reactivar todo y la iglesia no puede quedarse dormida. La iglesia tiene que estar cerca del Señor y en este tiempo, hermano, usted no se acomode. Usted comprenda que tenemos que acercarnos al Señor. En Santiago, el Señor dice en su palabra, dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y a veces nosotros queremos que Dios se acerque a nosotros, pero nosotros no hacer nada. Y la realidad es que nosotros damos un paso y Dios da el próximo. Entonces Dios nos pide, acérquense a mí, pero yo también me voy a acercar a ustedes. Y creo que es un tiempo para que nosotros, hermanos, nos acerquemos al Señor. No nos acomodemos, no nos estanquemos, no nos alejemos, aunque la iglesia esté en línea, pero la iglesia continúa. No nos alejemos de congregarnos. El hecho de congregarte, estar en la sala de tu casa y pues conectarte con el servicio, eso es parte de, aunque lo hagamos de una manera diferente, pero es parte y Dios nos exhorta en la Biblia. Por ejemplo, Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando miramos que aquel día se acerca. Entonces es importante congregarnos, es importante, hermanos, conectarnos con la iglesia. Entonces que este tiempo no sea un tiempo de enfriamiento, de acomodamiento, sino sea un tiempo de descanso, pero no dejando de congregarnos, de enfriarnos, de conectarnos con Dios y con las actividades de la iglesia en línea. Así que le animo, mi querido hermano, a no perderse la bendición de hoy. Quiero leerle Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice, la palabra del Señor dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces dice la Biblia que es tiempo de levantarnos del sueño. Si tienes a alguien ahí a la par, por favor, tócale el hombro. Si miras que se está durmiendo, pégale un pequeñito allí para que se despierte y dile, es hora de levantarnos del sueño, en un sentido espiritual. Un momento de que nosotros nos levantemos, un momento que nosotros no nos acomodemos, al contrario, que nosotros reactivemos nuestra vida espiritual. La Biblia dice que estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos, y cada día que vivimos es un día más cercano a nuestra redención. Sabemos que Jesús viene, y Jesús viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, pero también debe de estar preparada para recibir al esposo. Entonces tú y yo, mi querido hermano, hoy que celebramos el Día del Señor, pues hay que reactivarnos, hay que conectarnos, hay que llenar nuestra lámpara de aceite para nosotros estar al tanto espiritualmente que nuestro Señor viene y estemos listos y preparados. Alguien dijo en una ocasión, pero no sabemos qué día va a venir el Señor. Exacto, nadie sabe. Jesús dijo el día ni la hora. Pero el asunto no es saber el día ni la hora, el asunto es estar preparados cuando Él venga. Ese es el desafío, es estar listos y preparados cuando Él venga. Entonces, en el versículo 12, Romanos 13, 12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Y nos dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entonces el Señor nos dice que desechemos las tinieblas, lo malo en nosotros, que lo hagamos a un lado y que transicionemos, o sea, que nos deshagamos de lo malo y que transicionemos a lo bueno. Por ejemplo, alguien dijo, ¿cómo yo cambio mis malos hábitos? Bueno, cambia
quita algo malo y sustitúyelo por algo bueno. Entonces, si había algo malo que hacías, ok, quita eso, pero no dejes ese vacío. Llena ese vacío con algo bueno, ¿verdad? Puedes leer un libro, puedes poner música de adoración, puedes hacer algo que te active dentro de la iglesia, tiempo muerto, pues ocúpalo en haciendo algo bueno. Entonces, la Biblia nos dice que desechemos las obras de las tinieblas y nos vistamos. Es como ese intercambio. El Señor dice, quita lo malo y cámbialo por algo bueno. Entonces creo que Dios nos está llamando, mi querido hermano, cada día nos acercamos más a nuestra redención. Y Dios nos pide que nos estemos limpiando, que estemos nosotros cambiando nuestra vida y cambiando lo malo por lo bueno. Entonces en el versículo 13, en Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidia. A veces las personas señalan los pecados que son muchas veces visibles. Por ejemplo, el que toma. Pues han habido personas que tomando se quedan hasta tiradas. Y son pecados muy visibles, ¿verdad? Son evidentes. Pero hay pecados que no son tan visibles y son igualmente de pecado que cualquier otro que sea visible. Y a veces la gente critica lo que ve, pero hay otras personas que no critican lo que no ven, pero ahí está. Y hay pecados, por ejemplo, la Biblia dice lascivias, la Biblia dice contiendas, la Biblia dice envidia. Pecados que son igualmente que cualquier otro pecado público, tienen el mismo peso. Y viene el Señor y nos dice que nos deshagamos de todo eso. Tal vez usted no anda tomando un pecado tan público, pero anda haciendo cosas indebidas. Entonces el Señor nos dice que nos limpiemos de todo eso. Caras vemos, dicen por ahí, corazones no sabemos. Otros decimos caras vemos y hermanos no sabemos. Pero tenemos nosotros que comprender que Dios nos hace un llamado a un cambio. En realidad el mensaje de hoy, hermano, es un llamado a la reflexión, a tener un cambio, a tener una transformación y a dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros como Él quiera hacerla. Lo importante es que nosotros comprendamos que siempre hay algo en nuestra vida que debe de mejorar. Siempre hay un cambio que nosotros debemos de tener. Y qué mejor si sabemos que es para agradar al Señor que viene pronto y nos pide que tiene que encontrarnos santos. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Él nos pide que nos limpiemos. Él nos pide que seamos agradables para Él. Entonces la Biblia dice en el verso 14, dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estamos en una batalla. Y la Biblia dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Alguien dijo que la vida cristiana es como tener dos toros en un mismo corral. Están peleando. Entonces los toros están peleando, están ambos juntos. Pero el toro que va a ganar la pelea es el toro que más alimentado esté. Pues es lo mismo en la vida cristiana, la carne y el espíritu. La Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces Dios nos pide que en esta batalla que nosotros tenemos, Jesús dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces estamos en una lucha. El espíritu te dice ora, el espíritu te dice busca a Dios, el espíritu te dice dobla rodillas, pero la carne te dice haz esto, haz lo otro, y es una batalla que todos libramos. Al final quien va a ganar esa batalla es lo que más alimentemos, el que esté más fuerte. Si alimentas la carne, pues ni modo, pero si alimentas el espíritu, la Biblia dice que el espíritu va a apagar las obras de la carne. Entonces es bueno congregarnos, es bueno orar, es bueno leer la palabra, es bueno buscar amistades que nos edifiquen y nos llenen y no al contrario, que nos absorban. Dios nos pide que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Así que hoy es un mensaje de exhortación.
Es un llamado al que yo te hago a través de la palabra del Señor a buscar a Dios, a acercarnos a Dios. No es tiempo de acomodarnos, no es tiempo de estar en sueño, no es tiempo de enfriarnos, porque como yo lo decía en el último servicio, que en este tiempo hay personas que están aprovechando la ocasión. No hay iglesia, no, todo está cerrado, entonces doy lugar en mi vida a esos deseos oscuros y a la carne en mi vida. No, desechemos eso en el nombre de Jesús y levantémonos, porque nuestro Señor Jesucristo viene y viene pronto. Así que dile al que está a la par ahí, dile: mira, Cristo viene, díselo ahí, pero hágale ahí un llamado de atención. Dios nos hace un llamado. Así que el que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. En el libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 14, dice, por lo cual, dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces dice la Biblia: despiértate, tú que duermes, despiértate. O sea, sal de ese acomodamiento, sal de ese estado de reposo, sal de ese estado en donde no hay movimiento, y el Señor nos llama a la acción, a buscarle, a estar atentos, despiertos, a tener en nuestra mente y en nuestro corazón siempre, hermanos, esa conciencia de Dios y de su presencia. No podemos nosotros, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, y no podemos acomodarnos a este mundo. Como dice Apocalipsis: sos frío o sos caliente, pero si sos tibio me da vasca y te vomito. Entonces, o somos o no somos. Jesús confrontando: el que no es conmigo, contra mí es. Así que somos o no somos, o estamos o no estamos. Así que tú, joven que me miras, o adulto que me ves, es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo nosotros de despertar. Es tiempo de salir del confinamiento espiritual y entender que hoy estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Así que ánimo y adelante. En el versículo 15 de Efesios, dice, Efesios 5:15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Proverbios dice: dejad al necio en su necedad. O sea, no seamos nosotros persistentes en lo que no nos conviene. Entendamos cuál sea la voluntad de Dios. Y Dios nos hace un llamado a que le busquemos. Yo lo llamo a una reflexión y oro para que el Espíritu Santo produzca en ustedes ese despertar, ese avivamiento espiritual, hermanos, para que salgamos del acomodamiento del sueño espiritual y nosotros despertemos. Dice Efesios 5:16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces hay que buscar al Señor, mis queridos hermanos. Nosotros miramos que aún a pesar de que pues hay confinamiento, han habido asaltos, han habido robos y han habido personas en la calle malintencionadas, y podemos ver que la maldad, hermanos, continúa suelta. Entonces nosotros, los hijos de Dios, pues tenemos que entender que tenemos que levantarnos como cristianos temerosos del Señor y buscar a Dios con todo nuestro corazón. En el verso 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, no seamos insensatos. Al contrario, o sea, nosotros no ignoremos, al contrario, nosotros tengamos en conciencia, en nuestra mente, cuál es la perfecta voluntad de Dios y hagámosla. O sea, no te hagas el loco, pues, eso es lo que está diciendo la Biblia, sino seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y Él claramente decía en su palabra, dice la Biblia: el que pecaba no peque más, el que robaba no robe más, sino haga con sus manos el bien. Dios nos pide un cambio, desechar las tinieblas y vestidos de la luz. Entonces, para eso nos llamó el Hijo de Dios, para hacer un cambio y una transformación. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, debemos de levantarnos, hermanos,
y no es en tu fuerza, es en el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que como Dios levantó a Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios nos levanta a nosotros, no en nuestra fuerza, sino en el poder. Solo ríndete y deja que el Espíritu Santo te cambie, te transforme, y pues pongamos también de nuestra parte. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Dios nos hace un llamado, y en este día yo te hago también el mismo llamado, a que despertemos, a que nos activemos, a que nosotros, hermanos, dejemos que el Espíritu Santo avive ese fuego, esa llama de Dios en nosotros. Hoy domingo pues hay que recargar batería, hay que retomar fuerza, ánimo y seguir adelante. Vamos a tener toda una semana por qué luchar y seguir adelante, y hoy es tiempo de cargarnos del Espíritu Santo. Yo quiero pedirte que ahí donde estás cierres tus ojos y podamos pedir al Espíritu Santo que te llene, que te bendiga, que te transforme. Señor, gracias por tus hijos, por los que nos ven en este momento en casa, Señor. Te pido que tú los bendigas, te pido que tú los llenes, Espíritu Santo. Aviva el fuego, despierta la llama de pasión por ti, Señor, para amarte con todo nuestro corazón. Aquí el Señor ponía en mi mente cuando la Biblia dice que el profeta Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Nosotros sabemos que hubo sequía, no llovió durante 3 años y 6 meses, y el pueblo se había prostituido adorando a otros dioses, a Baal, a Acera, y de repente la Biblia dice que Elías juntó al pueblo en el monte Carmel, y ahí estaban los profetas de Baal, y habían llegado a un acuerdo. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Entonces la Biblia dice que los profetas de Baal se sajaban y estuvieron toda la mañana invocando y nada. Y luego Elías dice que Elías llamó a todo el pueblo, dijo: acercaos a mí, y el pueblo se acercó a él. Y dice la escritura que Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces por eso había sequía, por eso había sufrimiento, porque el pueblo se había enfriado, el pueblo se había alejado del Señor. Y este tiempo no es un tiempo para que tú te enfríes, ni para que tú te alejes y descuides el altar. Entonces la Biblia dice que Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y el altar representa nuestro corazón. Yo no sé cómo está tu vida delante del Señor, hermanos, pero si en este tiempo te enfriaste, el altar de Dios lo descuidaste, hermanos, el fuego se apagó. Hoy es tiempo, y siento de Dios decírtelo, ahorita mientras hacía la oración final, Dios inquietaba en mi corazón este texto. Estoy seguro que hay personas que tienen su altar arruinado y Dios los está llamando a arreglarlo. Aleluya, aleluya. Y hoy es tiempo de hacerlo. Entonces la Biblia dice que Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Después de arreglar el altar, la Biblia dice que el fuego de Dios cayó y consumió el holocausto. Yo creo que Dios quiere hacer algo maravilloso en nosotros. Pero lo interesante, no solo arreglaron el altar, también pusieron leña. Y la leña representa todo aquello en nosotros que a Dios no le agrada, lo seco, que lo pongamos en su altar para que descienda el Espíritu Santo y consuma, como dice aquel coro lindo: consume con tu fuego todo lo que hay en mí que no sea agradable a ti, Señor, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Oh, qué lindo ese coro. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Qué lindo, oh, qué lindo. No siento condenación, al contrario, siento el amor de Dios que te dice: estoy aquí para sanarte, estoy aquí para restaurarte, estoy aquí para levantarte nuevamente y encender la llama de fuego y de pasión por mí y por mi presencia.
Yo creo, hermanos, que Dios nos está pidiendo que arreglemos el altar para ser renovados, para ser transformados y ser avivados. Siento de Dios, qué lindo profetizar sobre ti, hermanos, un fuego del Espíritu Santo, una llama del Espíritu Santo que viene, hermanos, a consumir todo aquello que no es agradable y avivarnos y despertarnos, porque la iglesia de Cristo, hermanos, está escrito, hermanos, que en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y hermanos, es como una ola de avivamiento que viene para toda la iglesia, para despertarla, para avivarla, porque Jesús va a regresar por una iglesia sin mancha y sin arruga, pero eso va a ser provocado por una visitación poderosa del Espíritu Santo. Y oro para que donde estés ahora mismo sientas el toque de Dios, sientas la presencia de Dios y sientas cómo esa llama se enciende para avivarnos para este tiempo. Oh, qué maravilloso. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Y sé que hay llamas que están encendiéndose. Sé que hay altares que están siendo reacomodados y preparados para lo que Dios está haciendo. Pronto estaremos en casa. Pronto estaremos en la iglesia adorando al Señor y continuando siendo llenos del Espíritu Santo. Ánimo, fe, lo mejor está por venir. Dios te bendiga.